Esto pasó hace unas semanas. Me mudé a un pequeño pueblo buscando inspiración como fotógrafo. Tenía 35 años, y aunque había trabajado en muchos lugares, creía que este sería diferente. La iglesia del pueblo, antigua y abandonada, me llamó la atención. La primera noche instalé mi tienda cerca de la iglesia. Era un edificio gótico hermoso, a pesar de su deterioro. El silencio era inquietante, pero también me daba una sensación de calma. Miré al cielo estrellado y respiré profundamente. Todo parecía perfecto, aunque había una sombra detrás de sus viejas paredes. La segunda noche revisé mis fotos en la cámara. La oscuridad era profunda y el silencio abrumador. De repente, escuché susurros, suaves pero claros. Al principio pensé que era el viento, pero las palabras sonaban como si estuvieran en mi mente. Escuché nombres uno tras otro y mi piel se erizó. No podía sacudirme la sensación de que algo me observaba. Me costó dormir. Me desperté varias veces con el corazón acelerado y la mente inquieta. En la mañana, revisé las fotos y me di cuenta de que algunas tenían sombras extrañas. Eran formas vagamente humanas, pero siempre estaban en el borde de la imagen. Eso me preocupó. Decidí investigar la historia del pueblo. Había historias de personas desaparecidas, un incendio devastador y luto que llenó la comunidad. Aprendí que la iglesia no solo estaba cerrada, era un mausoleo de tragedias. Sentí que cada foto que tomaba me conectaba más a esos secretos. Las voces se hicieron más persistentes, susurros que parecían llamar mi nombre. Estaba atrapado y no sabía qué hacer. Decidí regresar a la iglesia una vez más. Esa noche el aire era pesado y hubo una sensación de inminente peligro. Me acerqué a la puerta, y mis manos temblaban. Abrí la puerta, que chirrió como si protestara por ser molestada. La oscuridad dentro era profunda, y los susurros se hicieron más intensos. Me sentí como si algo estuviera a punto de hacerme un gesto. Entonces pregunté en voz alta, quizás buscando respuestas. ¿Quién está ahí? Mi corazón latía rápido. La respuesta llegó como una ráfaga de viento. ¿Por qué estás aquí? Las palabras resonaron en la iglesia vacía. Me detuve, paralizado por el miedo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Volví a preguntar, ¿quién habla? Mi voz sonó temblorosa. No hubo respuesta, pero el aire se volvió más frío. Sentí una presión en el pecho, como si la oscuridad me estuviera abrazando. Menos de un momento después, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y no vi nada a la vista. Me sentí listo para salir corriendo, pero mis pies estaban pegados al suelo. Las voces continuaron. No te vayas, susurraron. Mi corazón se detuvo. Retrocedí lentamente. No quería dar la espalda a aquello que pudiera estar detrás de mí, pero el instinto de huir era más fuerte. Con cada paso que daba hacia la salida, sentí que algo me seguía. Justo antes de cruzar el umbral escuché un último susurro. Nunca te fuiste. Me giré rápidamente, pero la iglesia estaba vacía. ¿Qué significaba eso? Nunca supe verdaderamente si volví a salir de allí. Capítulo 2. El amanecer llegó pero no trajo paz. Me desperté en mi tienda, bañado en sudor y con el eco de los susurros en mi mente. Tenía más preguntas que respuestas. Nunca había sentido algo tan inquietante. Decidí que debía despejar mis dudas, así que visité la biblioteca del pueblo, con la esperanza de encontrar más información sobre la iglesia. El lugar era pequeño y polvoriento, pero tenía carácter. Había una anciana detrás del mostrador que me miró con curiosidad. ¿Buscas algo en particular?, preguntó. Le conté sobre la iglesia y los extraños sonidos que había escuchado. Su rostro se empeñó en una mueca. Es un lugar maldito, dijo. La gente habla de sombras y susurros. Muchos han desaparecido cerca de allí. Su voz temblaba. Ten cuidado. Mis manos sudaban mientras me decía eso. Intenté no mostrar mi inquietud, y le pedí más información. Me llevó a una sección de recortes de periódicos antiguos, y tras unos minutos de lectura, encontré algo que heló mi sangre. Un incendio devastador había consumido la iglesia hace décadas.
reclamando la vida de muchas personas. Sus nombres estaban escritos en una lista, todos aquellos que no lograron escapar. La mayoría, jóvenes. La anciana me interrumpió, señalando una imagen en un recorte. Esa es la última familia que vivió aquí. Desaparecieron el día del fuego, dijo. Nunca se encontraron los cuerpos. La gente dice que sus almas permanecen atrapadas en la iglesia. Salí de la biblioteca con la cabeza llena de preguntas y una creciente necesidad de regresar a la iglesia. Tal vez, solo tal vez, podría entender lo que estaba sucediendo. Regresé a mi tienda y a medida que la noche caía, decidí que tenía que confrontar mis miedos. La puerta de la iglesia crujió al abrirse por segunda vez. El aire estaba aún más frío que la noche anterior. «¿Estás aquí de nuevo?», susurraron las voces. No sabía si me estaban saludando o advirtiendo. Un escalofrío recorrió mi columna. Me armé de valor y caminé hacia el altar. El silencio era abrumador, y las sombras danzaban en las esquinas de mi visión. De repente, escuché un llanto, un sonido desgarrador que parecía venir de los muros mismos. Mi cámara colgaba de mi cuello y, en un impulso, la levanté y comencé a tomar fotos. Disparé una tras otra, intentando capturar lo que me rodeaba. Era como si la cámara me conectara con algo más allá. Mientras observaba la pantalla, noté que había algo oscuro en las imágenes. No eran solo sombras, eran figuras humanas, desvaneciéndose en las esquinas. Las voces se hicieron más fuertes, llenando mi mente con nombres. Ahí fue cuando lo vi. En el umbral del altar, una figura se dibujó en la penumbra. Era una niña con ojos llenos de tristeza y una expresión de súplica. «Ayúdame», dijo, y su voz era apenas un susurro. Mi corazón se detuvo. No sabía si debía acercarme o correr. Pero su mirada pidió ayuda y algo en mí se rompió. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, sin dejar de apuntarle con la cámara. Justo antes de que pudiera moverse, la figura desapareció. Me quedé helado, aturdido por lo que había visto, pero no era el final. Al mirar alrededor noté que las sombras se acercaban. Algo en la oscuridad comenzó a cobrar vida. El aire se volvió denso, y comprendí que había despertado algo que tal vez debería haber dejado en paz. Pude escuchar una profunda risa, una que no se parecía a nada que haya oído antes. «Nunca te fuiste», resonó de nuevo, y ahora no había duda de que lo decía un coro de voces. La urgencia se apoderó de mí, y sentí que no podía quedarme allí ni un segundo más. Corrí hacia la salida, pero la figura de la niña apareció de nuevo, esta vez entre los muros. «No te vayas», repitió. Pero mi instinto me decía que esa no era una opción. Y justo entonces algo fuerte me detuvo en seco. Un brazo helado se cerró alrededor de mi muñeca desde la oscuridad, y en ese instante, supe que estaba atrapado. Capítulo 3. El frío del agarre me hizo sentir que el tiempo se detuvo. Mi primera reacción fue tratar de zafarme, pero era como si las sombras mismas me retuvieran. La mano, más que humana, me apretaba con fuerza, drenando mi energía. La risa resonante aumentó en intensidad, sonando como si viniera de todas direcciones. «Nunca te fuiste», repetían, y cada palabra resonaba en mi pecho. Miré hacia el frente. La figura de la niña seguía allí, su rostro pero sin sus ojos. «Ayúdame». Su llamado era un eco de desesperación, pero esta vez la desesperación se veía opacada por un miedo profundo. «No debes irte», insistió, pero la oscuridad me dominaba. Con un movimiento brusco, tiré de mi muñeca con todas mis fuerzas. El brazo me soltó, y corrí hacia la salida. Salté sobre las tablas de madera que crujían bajo mis pies, cada paso resonando en el vacío. Las voces se convirtieron en gritos. Me volví brevemente y vi las sombras avanzar, como si estuvieran formando una corriente oscura dispuesta a atraparme nuevamente. La puerta de la iglesia parecía una línea divisoria entre la oscuridad y la luz tenue de la noche. Justo antes de cruzar el umbral, vi la imagen congelada de la niña, su mano extendida hacia mí. Mi corazón se llenó de un dolor inesperado,
Pero el instinto de supervivencia fue más fuerte. Salí de la iglesia cerrando la puerta de golpe detrás de mí. El aire fresco de la noche me golpeó como un balde de agua helada. Me dejé caer de rodillas en el suelo, tratando de equilibrar mi respiración. La angustia me abrumaba. Los susurros aún retumbaban en mi mente, como un eco persistente que no podía escapar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esa niña necesitaba ayuda? Levanté la vista hacia la iglesia, ahora una sombra oscura contra el cielo estrellado. Decidí que no podía simplemente olvidar lo que había ocurrido. Tenía que averiguar más. Tal vez la anciana de la biblioteca pudiera ayudarme a entender. De regreso a mi tienda, el silencio era opresivo. Había un vacío en el aire, como si estuviera esperando que algo sucediera. Mi cámara, aún colgando de mi cuello, parecía más que un simple objeto. Se sentía como un portal hacia algo que no debía ser tocado. Cada foto que había tomado me conectaba con lo inexplicable. Decidí que iría de nuevo a la biblioteca al amanecer. Tenía que saber quién era la niña, por qué había aparecido y qué había sucedido realmente en esa iglesia. La noche se sintió eterna, con cada sonido amplificado en la calma. Las hojas susurraban, y el viento parecía llevarme ecos de advertencia. Justo cuando comenzaba a entrecerrar los ojos, un rayo de luz apareció entre los árboles. Al instante me sentí alerta, y me giré para ver qué sucedía. Era un destello brillante, similar a un faro en la oscuridad. Entrecerré los ojos en su dirección. La curiosidad me empujó a acercarme. No estaba seguro de por qué, pero supuse que tal vez me llevaría a más respuestas. Entonces, antes de que pudiera pensar en el peligro, empecé a caminar hacia la luz, dejando atrás la sensación de seguridad que había tenido detrás de las paredes de mi tienda. Cada paso se sentía como una invitación a lo desconocido, y en un profundo susurro de mi corazón, sabía que había cruzado un umbral del que no había retorno. Capítulo 4. La luz se volvió más intensa a medida que me acercaba. No era blanca, no era cálida. Era un resplandor azul pálido que iluminaba el sendero por el que caminaba. Mis instintos me advertían que debía dar la vuelta, pero había algo en ese resplandor que me atraía, como un imán que me empujaba hacia adelante. Cuando finalmente alcancé el lugar de la luz, mis ojos se abrieron desmesuradamente. Era un pequeño claro rodeado de árboles cubiertos de musgo. En el centro, un anciano de rostro arrugado y ojos chispeantes, estaba de pie sobre una roca, con las manos extendidas hacia el cielo. A su alrededor flotaba un suave murmullo, como si las hojas cantaran en una lengua olvidada. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz temblando en el aire fresco de la noche. La imagen del anciano era inquietante, y a pesar de su aspecto sereno, había algo que me hacía sentir vulnerable. «Oh, joven buscador», respondió con una voz temblorosa que resonó entre los árboles. «He estado esperando tu llegada. Hay algo que debe ser revelado». Sus ojos centrados en mí, parecían saber más de lo que debían. «La niña que viste. Su historia es más trágica de lo que imaginas». Mis pensamientos se dispersaron. Todo lo que había experimentado en la iglesia venía a mi mente. «¿Qué le pasó?», insistí, mi voz apenas un susurro. «¿Por qué necesita ayuda?». El anciano bajó la mirada y respiró hondo, como si cada palabra le costara más que la anterior. «En esta tierra, existen lazos que no deberían ser deshechos. Esa niña perdió lo más preciado, y su espíritu sigue atrapado en el ciclo de sufrimiento. Los ecos que escuchaste son los lamentos de su alma, llamando a aquellos que pueden escuchar». Cada palabra golpeaba con fuerza. «¿Pero cómo puedo ayudarla?», pregunté, sintiendo que el tiempo se cerraba a mi alrededor. «Tu cámara», dijo, señalando hacia el objeto colgado de mi cuello. «Captura no solo imágenes, sino también recuerdos. Lo que ves y lo que sientes pueden liberar su historia de las sombras. Debes regresar a la iglesia y confrontar lo que ahí se guarda». «No puedo», empecé a protestar, la imagen de las sombras avanzando hacia mí, invadiendo mi mente. Pero su mirada me atravesó, y no podía apartar la vista. «Esa elección no es solo tuya»,
De ti depende su liberación, insistió. Tal vez encuentres respuestas en las fotografías que tomaste. A veces, al mirar hacia atrás, encontramos el camino hacia adelante. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó el claro, y el murmullante canto de las hojas se transformó en un grito agudo. Miré aterrorizado alrededor, sintiendo una presencia ominosa en el aire. La luz comenzó a desvanecerse, cada vez más oscura, hasta que el anciano se volvió una sombra. «No te demores», susurró antes de desaparecer por completo. Mi corazón golpeaba con furia mientras el claro se oscurecía cada vez más. Tenía que decidir, y rápido. La iglesia estaba a unos pasos, un lugar que me aterraba, pero ahora parecía el único camino hacia la verdad. Así que, con las palabras del anciano resonando en mi mente, corrí de regreso hacia la iglesia, sintiendo que cada pisada me acercaba más a los secretos que debía revelar. Y cuando llegué frente a la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que dentro esperaban las respuestas, pero también un peligro latente. La puerta se abrió con un chirrido, y un vapor oscuro emergió de su interior, envolviéndome. E iba a tener que enfrentarlo. Capítulo 5. Di un paso hacia adelante, pero el vapor oscuro parecía atrapar mis pies, como si quisiera arrastrarme hacia adentro. Tragué saliva y me forcé a entrar. La iglesia estaba tan desierta como la última vez, pero el ambiente era distinto. Había una tensión palpable en el aire, como si susurros flotaran alrededor de mí, empujándome hacia lo desconocido. Con cada paso que daba, las sombras parecían cobrar vida. Mis ojos se adaptaron a la penumbra, y me encontré en medio de los bancos, el altar visible al fondo, decorado con un brillo poco natural que emanaba de un objeto sobre él. Era mi cámara, pero no solo eso. Había algo más. Un destello azul similar al que había visto en el claro, pero con un tono más oscuro. «¿Por qué está aquí?», murmuré, más para mí que para los ecos de la iglesia. No quería pensar en las implicaciones de que mi cámara estuviese aquí, pero no tenía otra opción. Tenía que averiguar qué estaba ocurriendo. Avancé, sintiendo que las sombras se movían a mi alrededor. Pasé junto a las imágenes de santos que parecían contemplarme, sus ojos vacíos llenos de un dolor que me resultaba familiar. La sensación de ser observado se intensificó, y cada vez que giraba la cabeza, creía ver una figura oscura desvaneciéndose en la esquina de mi visión. Llegué al altar, y ahí estaba mi cámara, brillante bajo la luz tenue que parecía emanarle. La tomé, pero al hacerlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mis dedos se sentían helados, y al mirar la pantalla, vi una imagen que no había tomado intencionadamente. Una fotografía de la niña. El baño de luz azul proyectaba la figura de ella, triste y solitaria, atrapada en un marco de silencio eterno. Mi corazón se aceleró. ¿Era esta la historia que el anciano decía que debía liberar? ¿A dónde me llevaría? De repente, el aire se tornó denso. Un murmullo recorrió la iglesia, como si cientos de voces hablasen al mismo tiempo. «Ayúdanos. Libérala». Resonaban en mis oídos. Intenté cubrirme los oídos, pero el sonido aumentó en intensidad. «Basta», grité sintiendo una mezcla de terror y determinación. No podía dejar que ese pánico me abrumara. Debía actuar. Recordé las palabras del anciano sobre mirar hacia atrás. Desesperadamente, revisé las fotos en mi cámara. Podía ver imágenes de mi amigo, las luces de la feria, y luego, sin previo aviso, apareció otra, la niña, esta vez sonriendo. Era en la misma iglesia, para ser exactos, con las paredes de fondo. La imagen tenía algo peculiar. La niña estaba sosteniendo un pequeño objeto brillante en su mano. ¿Qué era? Mi mente apenas podía procesar la información mientras mis ojos se fijaban en la captura. Entonces, sentí que una figura oscura se acercaba por el pasillo principal. Un escalofrío me recorrió y supe que no estaba solo. De pronto la imagen en la pantalla comenzó a distorsionarse. La sonrisa de la niña se convirtió en una mueca, una expresión de terror que me paralizó. El susurro creció,
Se volvió un grito ensordecedor que resonó por toda la iglesia. «¡Ayuda! ¡Ayúdame!», gritaba la voz, y este grito no provenía solo de la imagen. Era como si la misma iglesia estuviera clamando. «No puedo dejarte aquí», murmuré mirando a la cámara con urgencia. En ese momento, comprendí que debía confrontar lo que había en mi interior, pero la amenaza cerca de mí se hacía más fuerte. Fue entonces que lo vi con claridad. La sombra oscura estaba detrás de mí, imponente y aterradora. Sentí el miedo apoderarse de mí, pero sabía que tenía que decidir, quedarme aquí y enfrentar la oscuridad, o usar la cámara para devolver la luz a esa historia olvidada. Tomé una profunda respiración, ajusté la lente de la cámara y la sostuve firmemente. Tenía que ser valiente, no solo por mí, sino por ella. La figura se acercó, y en ese momento supe que debía presionar el obturador. Sin embargo, cuando lo hice, todo se oscureció de nuevo. Capítulo 6. La oscuridad fue total. No podía ver nada. No había ruidos, ningún eco, y eso solo aumentaba mi inquietud. El terror me envolvió como una manta pesada. Me deslicé por la idea de que había hecho algo irreversible. Presionar el obturador. Había capturado algo que no debería haber existido. De repente, percibí un resplandor tenue a lo lejos. Titilaba como una luz en la penumbra. A medida que avanzaba hacia ella, el murmullo volvió a aparecer, más claro ahora, como si estuviese justo al borde de mis pensamientos. «Estamos aquí». «¿Quiénes son?», grité en la oscuridad. La pregunta resonó, pero no obtuve respuesta. Mi mente corría, una mezcla de curiosidad y miedo, preguntándome si había hecho lo correcto al usar la cámara. Al llegar a la luz, la figura de la niña apareció de nuevo, pero no estaba sola. A su alrededor, otras sombras se formaban, fluidas y distorsionadas. Eran vagamente humanas, sus caras distorsionadas en una agonía de silencio. Una parte de mí quería retroceder, pero sabía que no podía. Debía averiguar más. Tenía que descubrir por qué estaban ahí. «¡Ayúdanos!», la niña exclamó extendiendo su pequeña mano hacia mí. Reconocí aquel pequeño objeto brillante que sostenía en la imagen anterior, pero no podía distinguir qué era. Solo podía notar que brillaba, resonando con un llamado atrapante que casi me obligaba a acercarme. «¿Qué necesitas?», pregunté, voz entrecortada mientras la tensión aumentaba. Aunque el miedo me abrumaba, había algo profundamente humano en aquel llamado que no podía ignorar. Las sombras comenzaron a moverse más cerca de mí, girando y reorganizándose en una danza macabra. Cada figura parecía ansiar algo. «La puerta. La puerta», susurraban al unísono. «Libéranos». «¿Qué puerta?», exigí, mi voz sonando casi desesperada. No estaba seguro de cómo ayudarles ni de qué escribir en este extraño guión de horror. Fue entonces que noté un destello a mi izquierda. Un pequeño portón entreabierto parecía brillar en la penumbra. Mi instinto me decía que debía ir hacia allí. No tenía otra opción. Con el corazón acelerado, corrí hacia él, dejando atrás las sombras que susurraban mi nombre, pero que nunca lo decían claramente. Al alcanzar la entrada, vi que su brillo emanaba del objeto que la niña sostenía. Era un pequeño medallón, un relicario. Al mirarlo más de cerca, vi que tenía grabadas inscripciones. Las letras eran extrañas, pero había algo familiar en ellas, algo que recordaba de las historias del anciano. «Tómalo», dijo la niña. Su voz ya no tenía miedo, tenía enojo. Un cambio que me tomó por sorpresa. La sombra detrás de mí se abalanzó. Sentí como el aire se volvía pesado y ralentizado. No podía esperar más. Extendí mi mano hacia el relicario. Sus dedos se unieron con los míos en un afán desesperado y, en ese instante, comprendí que el poder de aquel medallón podría liberar las almas atrapadas en esta iglesia. Sin embargo, antes de que pudiera agarrarlo, una mano fría rodeó mi muñeca deteniéndome. Un alarido de gritos resonó nuevamente, y el suelo tembló bajo mis pies. Miré hacia atrás, y ahí estaba la sombra, más definida, con ojos llameantes que reflejaban un furor eterno.
No, no puedes, rugió, y el mundo alrededor se desvaneció en espirales de oscuridad. Sentí que todo se desmoronaba, y comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con un esfuerzo titánico, arranqué mi muñeca de su agarre y con toda la fuerza que me quedaba grité: «¡Libérame!». Y entonces, todo se iluminó de nuevo. Capítulo 7. La luz me rodeó y por un instante todo fue calma. Era como si el mundo se hubiera detenido. Sin embargo, el destello no me dio tregua. En un parpadeo, el resplandor se transformó en un brillo abrasador que me hizo entrecerrar los ojos. Todo lo que había visto antes desapareció, y me encontré de nuevo en la iglesia, pero estaba diferente. El aire era fresco, y una especie de vibración se sentía en las paredes. Las sombras ya no estaban. En su lugar, se levantaban figuras familiares, pero noté que su luz era tenue, como si estuviesen a medio camino entre dos mundos. La niña continuaba allí, y su expresión era una mezcla de esperanza y frustración. «¿Qué pasó?», pregunté, aún aturdido. «¿Dónde están las sombras?». «Las sombras jamás se van», respondió ella con voz suave. «Solo esperan el momento adecuado para atacar. Necesitamos el medallón. Sin él, no podemos cerrarlas». Recordé la mano fría que había sujetado mi muñeca, la urgencia de su grito. «¿Cómo puedo ayudarles?», exclamé. «No sé qué otros pasos debo dar. El relicario está aquí, pero ¿cómo lo uso?». La niña se acercó. Su mirada era profundamente intensa. «Debes conectar la historia. Esa es la clave». Entonces levantó su mano y el medallón brilló, llamándome de nuevo. Se sintió como un eco familiar, y en ese instante, las inscripciones comenzaron a cobrar vida ante mis ojos. Las letras parecían moverse formando imágenes. De repente visiones comenzaron a fluir en mi mente. Vi lo que parecía ser otra época. La misma iglesia, pero llena de vida. Gente sonriendo, risas resonando. Luego, la escena se volvió sombría. Un grupo de personas encapuchadas, un ritual que terminó en tragedia. La luz se apagó de repente y el horror se apoderó de los rostros. «Las almas quedaron atrapadas aquí», murmuré, comprendiendo la conexión. «Sí», afirmó la niña. «Ellos no pueden descansar hasta que lo recuerden. Debes ayudarme a desbloquear sus recuerdos». «¿Cómo?», pregunté confundido. «¿Qué tengo que hacer?». «Usa la cámara», dijo, y su voz tembló ligeramente. «Captura el instante. Cada foto te dará la pieza que falta». La idea me asustó, pero sabía que no podía rendirme. Saqué la cámara de mi bolso, la agarré con firmeza. «¿Y tú? ¿Cómo que vas a hacer?». «Yo ayudaré a enfocarlos. Tú eres el puente entre los mundos. Solo tienes que hacer clic». Respiré profundo, reconociendo la desesperación en su mirada. Me preparé y miré a través de la lente. Las figuras brillantes empezaron a materializarse y a girar. Sentí que estaban esperando, pero el terror de mi encuentro anterior seguía presente. «¡Ahora!», gritó la niña. Presioné el obturador. El flash iluminó la iglesia. Justo entonces, las sombras empezaron a aparecer nuevamente. Esta vez, tenían rostro, y en su expresión vi la mezcla de dolor y súplica. Los gritos resonaron en mis oídos, y la atmósfera se tornó pesada. «No, no de nuevo», grité, pero la luz del flash creó una conexión. La primera imagen se reveló en la pantalla de la cámara. Una chica con un rostro similar al de la niña, atrapada en un momento de terror. Ella se giró hacia mí, suplicante. Cada imagen que capturaba traía más figuras, más sombras, y con cada clic, el caos aumentaba. Siguieron los alaridos interrumpiéndome, mientras un viento gélido surgía de la oscuridad. La danza de sombras se volvía más frenética. Había algo que no había considerado. ¿Y si no podía liberarles? ¿Y si las sombras me arrastraban de regreso? «¡Resiste!», fue el último grito de la niña antes de que una sombra se abalanzara sobre mí, oscureciendo todo. Capítulo 8. El impacto de la sombra fue como un golpe en el pecho. Me quedé paralizado por un segundo.
atrapado en la oscuridad. Entonces, la presión se desvaneció tan rápido como había llegado. Abrí los ojos, y me encontré de vuelta en la iglesia, pero ahora todo era diferente. La angustia y el dolor se palpaban en el aire, y las figuras estaban más cerca, cada vez más desvaídas. «¡Hazlo otra vez!», gritó la niña desde algún lugar, su voz resonando en la penumbra. «Necesitamos más fotos». Sin pensarlo, volví a levantar la cámara. Mis manos temblaban, pero sabía que no había tiempo para dudar. Las sombras a mi alrededor se agolpaban, intentando tomar forma, pero parecían más erráticas que antes. La cámara crujió bajo mi agarre. «¿Claridad?», susurré como si mis palabras pudieran proyectar luz. En el visor, las imágenes se difuminaron. Volví a enfocarlas. Apreté los ojos y presioné el obturador de nuevo. El flash iluminó la iglesia una vez más, y en el instante en que la luz tocó las sombras, un grito colectivo resonó, un eco de tormento. La imagen emergió en la pantalla. Era un hombre, su rostro surcado por arrugas de sufrimiento. Las sombras danzaban en torno a él, y comprendí que su desesperación era parte de la historia, de sus recuerdos atrapados en este lugar. «¿Quién fue?», pregunté en voz alta. «Es el sacerdote», respondió la niña, su voz atravesando el aire como un hilo de esperanza. «Él intentó protegerlas, pero fracasó. Necesitamos su historia». Respiré hondo, aferrándome a la luz de la cámara como si fuera un refugio. Estaba comenzando a entender. La conexión entre estos seres y el pasado se estaba forjando, pero sus sombras seguían tratando de anclarse a mí. Las figuras rechinaban y gritaban, como si quisieran arrastrarme hacia su desdicha. Antes de que pudiera darme cuenta, una sombra se movió rápidamente hacia donde estaba la niña. Me llené de pánico. «¡Cuidado!», grité, pero el sonido se perdió en el griterío. «Tómame», dijo la niña extendiendo su mano hacia mí. «No dejes que se lo lleven». Aceleré mis movimientos y disparé nuevamente. Cada clic era como un latido de vida, una chispa de luz que repelía a las sombras que intentaban acercarse a ella. Con cada foto, las caras eran más nítidas. Desde el sacerdote hasta una madre que sostenía a su bebé, todos atrapados en el mismo ciclo de sufrimiento. Cuando pude ver por fin la imagen de la madre, su tristeza chocó contra mí. «¿Todo esto es mi culpa?», pregunté, sintiendo una punzada de culpa. La niña negó con la cabeza, pero su preocupación era evidente. «Lo que hiciste, lo que estamos haciendo, es liberarles. Debemos recordar para poder dejar ir», dijo con urgencia. Lo entendí. Las sombras solo encontrarían paz si sus historias eran recordadas. «Entonces tengo que seguir», respondí, y me forcé a disparar de nuevo. La atmósfera se volvió más intensa, más cargada de emociones, pero justo cuando una sombra amenazaba con engullirme, noté un brillo en la esquina de la iglesia. Era diferente, como si un nuevo fragmento de historia estuviese a punto de ser revelado. «¿Qué es eso?», pregunté, señalando el resplandor. La niña se volvió, sus ojos destellando nerviosos. «Es el fulgor de la verdad, algo que debemos capturar. Ve». Corrí hacia la luz, la cámara seguía en mi mano. En mi mente solo había un pensamiento: recordar. Con el corazón acelerado me preparé una vez más. Justo cuando estaba a punto de disparar sentí que una sombra me atrapaba por detrás, y todo se oscureció. Capítulo 9. Lo primero que sentí al regresar fue el frío. Me encontré en un lugar oscuro, pero no era la iglesia. Era una habitación pequeña, con paredes de piedra y una puerta cerrada que apenas dejaba escapar luz. Intenté moverme, pero el peso de la oscuridad me contenía. Las sombras mascaban la realidad acechando en silencio. «¿Dónde estoy?», murmuré en un intento de encontrar mi voz, pero la respuesta no llegó. Todo estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de mis propios pensamientos. De repente, un rayo de luz se filtró, y vi la cámara a mi lado. Su brillo era un faro en la penumbra. Me levanté lentamente, mis músculos rígidos. La puerta de la habitación crujió cuando la empujé. Al abrirla,
Un pasillo oscuro se extendió ante mí. Recordé a la niña y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Hola», grité, esperando que ella respondiera. «¿Estás ahí?». Nadie contestó. Sin embargo, el aire se sentía diferente, más denso. Comencé a caminar por el pasillo, cada paso resonando como un tambor en la soledad. No sabía qué había pasado realmente, pero la necesidad de encontrar a la niña y a las sombras me impulsaba. Al llegar al final del pasillo me topé con otra puerta. La empujé, y esta vez me encontré de nuevo en la iglesia, pero parecía aún más desolada. Las bancas estaban vacías, y el altar emitía un aire de tristeza palpable. Las figuras conocidas aún estaban ahí, pero ahora sus rostros se retorcían en agonía. «¿Por qué no me dejaste entrar en la luz?», pregunté al vacío, sintiéndome impotente. «Necesito saber más». De repente, las sombras comenzaron a cobrar vida. Una figura emergió entre ellas, su rostro desgastado por el sufrimiento. «No puedes escapar de tu destino», dijo, sus labios apenas moviéndose. «Debes enfrentar lo que dejaste atrás». «¿Qué quieres decir?», respondí retrocediendo un poco. Esa voz resonaba con un eco de advertencia. El hombre comenzó a contar una historia. Un relato de amor y pérdida. Un eco de lo que había sucedido en aquella iglesia. A cada palabra que pronunciaba, las sombras se acercaban un poco más. «Las sombras son recuerdos. Son lo que hemos dejado sin resolver. Tu presencia ha comenzado a liberarlos, pero aún queda más por hacer». Mis manos se cerraron sobre la cámara. «No sé si puedo ayudarles más. Todo esto me asusta», admití. «Estoy atrapado aquí, en este ciclo. Solo hay una manera de romperlo», dijo. «Debes unirte a ellos en el recuerdo. Debes dejar que su dolor y su historia te atraviesen». «¿Qué?», apenas logré articular. La idea de ser absorbido por las sombras era aterradora, pero algo en su voz despertó en mí una chispa de determinación. «¿Y si lo hago?». «Liberarás lo que está atrapado en este lugar», dijo, y con un movimiento de su mano la sombra a su alrededor se intensificó, como si respondiera a su llamado. Dudé, pero sabía que tenía que intentarlo. «Está bien», murmuré, y levanté la cámara una vez más. «Voy a recordar, voy a liberarles». Fijé la mirada en el altar iluminado por la luz tenue, y respiré hondo mientras preparaba el disparo. Entonces, una sombra se abalanzó sobre mí y una punzada de dolor me atravesó el pecho. «¡No!», grité, pero una ola de oscuridad me envolvió. Sentí que mi mente se desvanecía, y antes de perder el conocimiento, una única imagen atravesó mi mente. La niña sonriendo. Fue entonces, en ese instante, que comprendí que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Capítulo final. Desperté de repente, envuelto en un frío que me calaba hasta los huesos. Mis ojos se abrieron para revelar que estaba de vuelta en la iglesia, pero en una versión distorsionada. Era como si el lugar estuviera atrapado entre la vida y la muerte. Las figuras flotaban en un espacio nebuloso, mitad sombras, mitad recuerdos, y en el centro de todo, esa luz azul, tan familiar, brillaba intensamente. La cámara seguía en mi cuello, aunque ahora parecía más un artefacto mágico que un objeto corriente. Miré a mi alrededor, y ahí estaba la niña, su rostro una mezcla de esperanza y miedo. «Estás aquí», musitó, como si su presencia fuera un ancla para la realidad. «Dime qué hacer», exclamé, la angustia reflejada en mi voz. «No sé cómo liberarlos. Estuve tan perdido». La niña dio un paso adelante, y la luz pareció responder, intensificándose. «Debes tocar cada historia. Recordar cada dolor. Solo así podemos romper el ciclo». Mientras hablaba, las figuras comenzaron a acercarse, sus rostros ahora reconocibles, llenos de anhelo. Con un profundo aliento, levanté la cámara y apunté. Mi corazón latía fuerte, como si cada presión del obturador pudiese liberar o condenar. «Comencemos», dije, presionando el botón. Un chispazo de luz estalló en el aire, y las sombras se lanzaron hacia mí,
como un torrente de sufrimiento. Las imágenes comenzaron a salir de la cámara. Un grupo de personas antes del horror, riendo, un niño jugando en la iglesia, la presencia del sacerdote, protector pero incapaz de detener el desastre. Con cada imagen capturada, las voces emergían con más claridad. Recuerda, susurraban. Nosotros vivimos en ti. Las figuras nos rodearon, pero eran diferentes. Ya no eran meras sombras, sino almas en pena, recuerdos vivientes de lo que habían sido. Una oleada de tristeza y determinación llenó mi ser. Entendía por qué estaban allí, atrapadas, olvidadas. Pero también comprendía que yo era su última esperanza. De repente los gritos se intensificaron. Las sombras comenzaron a hacerse más densas, integrándose entre sí, formando un pánico colectivo en el aire. La presión se volvió abrumadora, y vi a la niña mirar por encima de mi hombro. «¡Rápido! Captura su esencia antes de que regresen a la oscuridad. No las dejes ir». Sin vacilar continué disparando. Me sentía como un canalizador, y con cada clic, la luz comenzó a dispersar la oscuridad. Los rostros se iluminaban, cada historia liberada desde las profundidades de sus corazones. Vi sus sonrisas, sus momentos felices y sus tragedias. Todo fluyó hacia mí, hasta que la iglesia se llenó de un eco de risas y llantos, vibrando en la atmósfera a su alrededor. Las sombras retrocedieron, ansiosas pero impotentes. «No te vayas», dijeron, su tono ahora un ruego. Pero no presté atención. Sabía que debía seguir. Finalmente la última imagen emergió en el visor de la cámara, y vi a la niña sonriendo, su medallón brillando. Era un recuerdo de un tiempo más sencillo antes de la tragedia. En ese instante, entendí que cada alma había sido una víctima del mismo destino, ancladas por la culpa y la tristeza. «Tómalo, por favor», dijo la niña, y con un impulso de esperanza, hice clic una última vez. La cámara estalló en luz, un fulgor que llenó todo el espacio. Explotó en un caleidoscopio de colores, y las almas comenzaron a elevarse, flotando hacia la luz. La iglesia vibró mientras el eco final de susurros se transformó en un canto de liberación. Ellos estaban regresando a donde pertenecían, y de repente, todo se silenciaba. Estaba de pie solo en la iglesia, los recuerdos delicadamente atrapados en mi cámara, pero la niña había desaparecido. Había encontrado la paz. Salí de la iglesia sin mirar atrás, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza en el pecho. La oscuridad ya no amenazaba, pero las preguntas quedaban latentes. ¿Eran esos ecos de luz solo parte de una historia antigua que nunca sería completamente olvidada? ¿Qué había de verdad en todo aquello? Afuera la luz del día iluminaba la pradera, y aunque el pueblo parecía igual a antes, yo no lo era. Mi percepción había cambiado. Nunca volví a esa iglesia, pero a veces, en las noches silenciosas, todavía escucho susurros que me recuerdan que la oscuridad puede ser más que lo que parece. A veces me pregunto si algún día volveré a encontrarme con la niña en otro umbral de luz, o si sus sombras aún acechan en algún rincón del tiempo. El eco de sus voces siempre estará conmigo.